Debido a malas lecturas que se han hecho, debido a malas lecturas que se han hecho de estos textos apocalípticos, podemos decir, de Mateo, hemos dado nosotros una mala, como si una mala impresión, ¿no es cierto? Y pensamos que, bueno, hoy muchas corrientes religiosas dicen el fin del mundo ya viene, ya llega el fin del mundo, Cristo viene, miren cómo hay guerras, miren cómo están sucediendo inviernos fuertes, terremotos en tal parte, se está cumpliendo la escritura. Eso se debe a una lectura totalmente ahistórica, sacada de contexto de los textos bíblicos. La primera pregunta, ¿qué es lo que le lleva a Jerusalén y al templo a su ruina, a su destrucción? No se olviden ustedes que las dos grandes instituciones que están por encima de todo y que regulan el destino de Israel son la ley y el templo. La ley y el templo. Esas dos instituciones son inquebrantables. De tal manera que la ley hay que observarla tal como está. Y también el templo es el sitio del encuentro con Dios, donde Dios nos pone a salvo inclusive de cualquier tipo de peligro, ¿sí? De cualquier tipo de peligro. Acuérdense ustedes que si alguien era perseguido y lograba llegar al atrio del templo a topar el altar, nadie le podía hacer daño. Está protegido por Dios y nadie le puede topar. Por eso el templo es un refugio, es un sitio de protección. Pero, desgraciadamente, la institución cayó. ¿Cayó por qué? Si leemos nosotros desde el capítulo, podríamos decir desde el capítulo 21 mismo, desde la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén, ya vienen estos textos con un corte apocalíptico, ¿no? La expulsión de los vendedores del templo, luego viene la cuestión de la higuera estéril, ¿sí? Jesús pasa por ahí, esto vemos que es algo simbólico, algo profético, simbólico, porque claro, no va a pedir Jesús que produzca higos, una higuera en un mes que no da higos, que no da higos. Ahí vemos nosotros claramente que la higuera es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que con sus grandes instituciones, con sus instituciones ostentosas, suntuosas inclusive, no han logrado hacer que el pueblo se acerque a Dios, ni que Dios se acerque al pueblo. Lo único que ha logrado es alejar al ser humano de Dios y quitarle al ser humano su dignidad de hijo de Dios. Por eso Jesús, en el capítulo 23, estamos en la parte bien fundamental, en el cuarto discurso, en el discurso de la comunidad, cuando se nos habla de la fraternidad, ¿sí? Jesús nos invita a construir un camino de fraternidad, de hermandad, no de superioridad. No llamen a nadie padre, a nadie llame guía, a nadie llame maestro, porque uno solo es su guía, es Cristo el guía. ¿Sí? A nadie llame maestro porque yo soy el maestro y ustedes son hermanos. Ustedes son hermanos. A nadie digas padre porque uno solo es vuestro padre. ¿Sí? No dice y ustedes son hermanos. Ahí debería decir y ustedes son hermanos. Acá lo dice en la primera parte. A nadie digas maestro porque uno solo es vuestro maestro y ustedes son hermanos. Ustedes saben que el término maestro significa el que es más. El único que es más es Jesús. Nosotros somos hermanos, somos iguales. Nadie está por encima de nadie. Nadie tiene más, el Espíritu Santo, nadie tiene más Espíritu Santo que el otro. A todos se nos ha dado el Espíritu Santo, por igual, desde el día de nuestro bautizo. Nadie puede decir tal persona recibió más del Espíritu Santo, tiene más. No, todos tenemos por igual, aunque no todos lo aprovechamos.
Siempre se nos habla en el Evangelio de estos temas cruciales, los renteros asesinos. ¿En qué se han convertido los destinatarios de la alianza? En renteros asesinos, se han convertido en usurpadores de un sitio que no les corresponde. En la cátedra de Moisés se han subido ellos a un lugar que no les corresponde. Inclusive, escúchenlos a ellos, pero no hagan lo que ellos hacen. Hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos nunca hacen lo que dicen. No los imiten. El cristiano será siempre imitador de Jesús. Tendrá que imitar a Jesús. Con esto no estoy diciendo que el cristiano no puede imitar a un santo, a una persona que es de Dios, a una persona que sigue a Dios, que sigue a Jesús, sino cuando Jesús, o de pronto cuando estos malos cristianos se proponen ellos mismos como modelos, a sí mismos como modelos. Cuidado con seguir esos modelos. Inclusive Mateo dice, si su justicia no es mayor que la de los fariseos y escribas, si su justicia no es mayor que la de los fariseos y escribas, o cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de esa levadura. Esas 7 maldiciones, así les conocemos en el Evangelio de San Mateo, sobre los fariseos y escribas, quienes son los responsables prácticamente de todo el aspecto religioso, social, ideológico, y responsables también de toda la carga que el pueblo va llevando sobre sus hombros, una carga de dolor, de sufrimiento, de tanto abuso, de exclusión, tanta gente desechada, tanta gente excluida, tanta marginación, tantos pobres, el pueblo campesino totalmente marginado, cargado de tantos impuestos, tanto para el templo como también para el Imperio Romano, frente a unos abusadores en los cobros también. La semana pasada veíamos la historia de Zaqueo, hace 2 semanas, cuando Jesús le dice, Zaqueo, bájate, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Zaqueo era una persona que no estaba conforme con su modo de vivir. Y es por eso que quiere conocer a Jesús. Él quiere mucho más, algo más. Y conoce a Jesús, y al conocerle a Jesús, al permitir que Jesús entre en su casa, la respuesta de Zaqueo es totalmente sorprendente. Zaqueo bota la casa por la ventana. Y la respuesta de Jesús no se hace esperar. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pero en la mitad está una crítica, una murmuración. Recibe a este pecador, come con esos pecadores, con esa gente indeseable, con esa gente impura. Imagínense, todo una persona, un judío que es parte del pueblo de la alianza, se ha vendido a estos romanos, se han vendido a estos romanos, se han empleado a ellos, y de paso, si dependen de ellos económicamente, quiere decir que están a favor del imperio invasor, ¿no es cierto? Y por eso los acusaban también de traidores a la patria. En el capítulo 24, ese es el tema de ahora, la crisis de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, pero también el llamado a la esperanza, ¿sí? Y comienza diciendo los primeros versículos, salió Jesús del templo y mientras caminaba, se le aparecieron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Pero él le respondió, ¿ven todo esto? Hay una pregunta y hay una respuesta. Pues les aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, ni una que no sea destruida o derruida. Sin embargo,
Jesús, ¿en dónde está sentado? Jesús está sentado en el monte de los olivos. Hagamos más o menos una comparación con el capítulo 5, cuando Jesús subió al monte y desde el monte Jesús, desde la roca, es la cátedra de Jesús, la cátedra del maestro, desde donde está. ¿Será que esa roca no se va a destruir? Esa piedra no se va a destruir. ¿Sí? Estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron: dinos cuándo sucederá eso, cuál será el signo de tu venida y del fin del mundo. Una pregunta que necesita como 3 respuestas. La primera sería sobre el cuándo sucederá. El segundo sobre el cómo sucederá. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Sí? Y la tercera, que sería la pregunta sobre el fin del mundo en sí. Pero esto se debe a que a la mentalidad judía. El templo se lo consideraba como algo indestructible. Nadie podía destruir el templo. Alguna vez el constructor del Titanic ha dicho: este barco ni Dios puede hundirlo. Imagínense ustedes. El templo era el sitio emblemático que atraía a miles y miles de peregrinos de todo lado, no solo judíos, sino también paganos, gente que admiraba la religiosidad de los judíos, el hecho de que los judíos creen en un solo Dios, los griegos creen en un panteón inmenso, ¿no es cierto? Los romanos también, además de los romanos están los egipcios, los mesopotámicos. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Perfecto, ¿Sí? siga. Sí, te estamos escuchando. Está bien. Los mesopotámicos, mucha gente admira la religiosidad del pueblo judío. Por eso inclusive hay estos simpatizantes. ¿Sí? Entre los paganos existen muchos temerosos de Dios, que no se han hecho en muchas de las cosas, en muchas de las prácticas judías. ¿Sí? Ese sitio que parece indestructible, que parece que no va a poder nadie prácticamente. Imagínense ustedes que cuando alguien entraba al templo, nadie le podía hacer daño. Estaba libre de todo, así te vayan persiguiendo con espada a matarte. Si lograbas prenderte, ¿no es cierto?, de la piedra del altar, nadie podía hacerte nada, ahí estabas salvado. Nadie podía tocarte. El templo es el sitio donde Dios protege a sus hijos. Ese templo será destruido y Jesús dice: no quedará piedra sobre piedra. Litos epi litón. Sí, en griego, litos. Si han escuchado la palabra litos. Sí, de ahí viene litosfera, paleolítico, ¿no? Sí, no quedará piedra sobre piedra, porque todo va a ser destruido. ¿Sí? Esta situación triste de Jerusalén va a caer, tiene que caer. Ya no hay remedio. Inclusive se habla de el anuncio profético de Jesús: vuestra casa será desolada, desierta, eremos, se utiliza el término griego eremos, será desierta, ¿sí? Desierta. ¿Y qué es lo que está diciendo cuando habla de desierta? Ya la gente no va a ir allá. El sitio, ¿no es cierto?, tan emblemático, donde todo el mundo va a buscar el abrigo de Dios, el amparo de Dios, el perdón de sus pecados, ¿sí? Va a quedar prácticamente en nada. Y no solamente se refiere a una destrucción física como tal, la parte física del templo, sino sobre todo
a toda una historia de salvación. Son años, son siglos de historia de la salvación que desgraciadamente culminaron mal. Desgraciadamente culminaron muy mal. Ya lo de Jerusalén y su templo, prácticamente ya no hay remedio, ¿sí? No hay ningún remedio. La condena de la ciudad viene a ser irreparable. Ya no hay remedio, no hay vuelta atrás, ¿sí? El exilio mismo es algo que se va a dar, y de hecho se dio. Acuérdense ustedes del exilio. El pueblo judío siempre ha estado en exilios, ¿sí? Egipto, luego tenemos Asiria, Babilonia, ¿sí? Con Nabucodonosor. Siempre la franja palestina ha sido invadida por extranjeros, ha sido asolada prácticamente. Imagínense ustedes, en el año 578 fue destruido el templo por Nabucodonosor, todos los vasos sagrados, los objetos litúrgicos fueron llevados a Babilonia, ¿sí? Donde el emperador hacía barbaridades con esas cosas, ¿no es cierto? Era una abominación tremenda, ¿sí? Bueno, después de ustedes lean sobre esta cuestión, ¿no es cierto? Lo que hacía Nabucodonosor, lo que hacían los oficiales, burlándose de las cosas del templo, de las cosas de Dios, ¿sí? Ya nadie prácticamente vendrá a Jerusalén y a su templo. Primero, entonces, ¿cuándo sucederá? Vamos a ver el cuándo. Jesús respondió: miren que no los engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Primero eso, usurpar el nombre de Dios. ¿Quién es el que ha usurpado el nombre de Dios ahí en Palestina? El emperador. El emperador se ha nombrado a sí mismo Dios. Por eso es el Augustus. El Augusto significa el Dios divino, ¿no es cierto? El divino. César Augustus. El emperador se ha tomado el nombre de Dios. Vean que en el Evangelio de Mateo hay una parte muy interesante en el tributo al César, en el capítulo 21. Sí, el tributo al César. Donde en el capítulo, capítulo 22 es, donde le preguntan a Jesús, maestro, dinos la verdad, en un tono distinto a Marcos, ¿sí? Distinto a Marcos, ¿sí? Se unen los fariseos, se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprenderle. Bueno, en Marcos dice que se unieron fariseos y herodianos, los que se odian, no se pueden ver los dos, pero para la maldad se unen. Lo que pasa en la política, sí, de pronto no se pueden ver porque yo soy de tal partido, pero cuando se trata de negocios, ahí sí son bien llevados, se hermanan ese rato, se reconcilian. Dinos, ¿es lícito pagar el impuesto, el tributo al César? ¿Sí o no? Jesús no responde, no dice ni sí, ni dice no. ¿Qué es lo que dice Jesús? A ver, vamos a ver. Dice, mas Jesús, advirtiendo la malicia, dijo, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del denario, la del tributo. Ellos le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Respondieron, del César. Jesús les dijo, lo del César, devuélvanlo al César, y lo de Dios, devuélvanlo a Dios. ¿Qué estaba cobrando el César? Desgraciadamente, el César ha ocupado el lugar que le corresponde a Dios, así como los representantes también de la religión han ocupado el lugar que le corresponde a Dios. ¿Cuántas veces nosotros también hemos caído en eso, en hacernos endiosar nosotros? Y no, nosotros somos tan humanos. Acuérdense cuando
Pablo está en la isla de Malta, ¿no es cierto? En el segundo viaje misionero, en la isla de Malta, y dice que una víbora le mordió a Pablo y los nativos, los bárbaros decían, estaban que nadie les engañe, que nadie les engañe, ¿sí? Porque no hay Dios. El problema es que mucha gente estaba convencida de que el emperador es Dios. Y esa era la mentalidad. Ustedes saben que ante una religiosidad así de ese tipo, ante una imposición de ese tipo de sistema, existe también un estilo de vida de sumisión, porque lo único que quiere el Imperio Romano es someter al mundo, someter a los súbditos, para que los súbditos hagan su voluntad, lo que él quiere, hacer de las suyas. Los cristianos, Jesús mismo desde el comienzo está convencido que el emperador es un ser humano igual que todo mundo. Por eso dice, devuelvan al César lo que es del César. Hay que devolverle al César lo que es del César. ¿Qué hay que devolverle? De pronto que él sea consciente que es un ser humano como todos, porque él se tiene apropiado algo que no es él. Él no es Dios. Y devuélvanle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? El pueblo al cual la institución le tiene sometido. El pueblo tiene sometido al pueblo. Entonces, y sometido en nombre de Dios, ese es el problema. Y por eso es que a Dios hay que devolverle lo que es de Dios. De Dios somos nosotros. Nosotros no somos propiedad absolutamente de nadie. No somos propiedad de nadie. Y por eso no podemos permitir que nadie nos manipule, nos mangonee, ¿no es cierto? Sí, somos libres. Somos hijos de Dios. Somos su imagen y semejanza. Por eso, que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo, yo soy el Mesías. De hecho, han aparecido falsos mesianismos. Este no es el momento de hacer un estudio de los falsos mesianismos de esa época. Segundo, viene la segunda parte, ¿no es cierto? Oirán también hablar de guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen. Es necesario que esto suceda, pero no llegará el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento, de un doloroso parto, ¿no es cierto? Ojo, aquí también, ¿no es cierto? Esto, en ese tiempo estamos hablando de una iglesia perseguida. Cuando hay guerras, ¿qué es lo único que se le viene a la mente? ¿Sobreviviremos a esto? ¿Será que se va a acabar todo? Imagínense ahorita la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Será que Rusia, el presidente, o de pronto Corea del Norte van a hacer estallar esa bomba química con la que pueden acabar 3 veces el planeta? Y pereceremos todos. Y junto a eso viene el desánimo. ¿Para qué luchar? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué seguir trabajando? ¿Para qué seguir haciendo tantas cosas si va a venir el fin del mundo? Si ya se acerca todo el fin. ¿Y qué sentido tiene la vida? Cuando a la final todo se va a acabar y ya. Entonces muchos se dejan llevar por el pánico, por el terror, por el miedo o también por la dejadez. Sí, dejadez, no hay nada que hacer. ¿Qué más podemos hacer si ya se va a terminar todo? No tengan miedo, eso no es el fin. Los perseguidores perseguirán, matarán, harán tantas cosas, pero ¿quién es el que lleva la historia?
La historia la lleva a Dios. No tengan miedo. Eso nos está diciendo Jesús. No tengan miedo. No se decepcionen. Por eso cuando ustedes ahora escuchan a las sectas, cuando hay guerras, miren, va a llegar el fin del mundo por las guerras y todo. No, Jesús dice no. Ese es el final de un doloroso alumbramiento. ¿Qué viene después del doloroso alumbramiento? Las madres, a ver, mujeres, viene la vida. Y cuando viene la vida, viene la alegría. Y cuando viene la vida y la alegría, una nueva esperanza. ¿Se acuerdan cuando nació Juan el Bautista? Y vean que ese niño era una maravilla de niño y se preguntaban, ¿qué irá a ser de este niño? Porque la gracia de Dios estaba con el niño. Y todo mundo pone la esperanza en un niño, un tierno, un chiquito. Caramba, mire, es inteligente. ¿Cómo sabe? Le gusta hacer esto. Y nosotros hacemos ideas de un niño. ¿Qué irá a ser de grande? ¿Sí? ¿Qué irá a ser de grande? Y la tercera parte, lo cierto que es la última que quiero compartir. Entonces os entregarán a los torturadores y los matarán. Y serán odiados de todos los paganos por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, ¿no es cierto? Y al ir creciendo gradualmente la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Mirta, este es el texto que lo leímos en Lucas, solo que en Mateo con un enfoque de esperanza un poquito distinto, ¿sí? No olvidemos que Mateo lo escribe, claro que cuando Mateo escribe, ya los acontecimientos se han suscitado, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, todo esto. Existe una persecución dolorosa a la comunidad. Por eso aquí existen algunos signos, dice, os entregarán a los torturadores y los matarán. Muchos cristianos fueron martirizados y serán odiados de todos los paganos por mi nombre. Odiados. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Muchos se escandalizarán porque hoy es que yo pensé que ser cristiano era para ser feliz. Yo pensé que ser cristiano era para vivir más bonito, pero sucede que mientras más me entrego a Cristo, mientras más soy cristiano, ha sido para esto, no, preferible que no. Muchos abandonaban el camino de Dios. Porque, claro, hasta ahora, muchos piensan que el camino de Jesús es un camino para alcanzar una felicidad a nuestra medida, alcanzar cosas a nuestra medida, y no nos damos cuenta que Jesús nos enseña que la felicidad no está en alcanzar vida, en alcanzar metas, no, la felicidad está en irnos muriendo poco a poco. Por eso Jesús dice, el que se odia a sí mismo, la palabra de Dios, miseo, ¿no es cierto? El que se odia a sí mismo se salvará. ¿Qué quiere decir odiarse a sí mismo? ¿Sí? Gastarse por los demás. La vida tiene sentido cuando nos gastamos por los demás. Cuando uno se hace oración, antiguamente se ponía la vela, y la vela va alumbrando y va determinando el momento de oración que nosotros hacemos. No es que una vela uno se va y se pone ahí. Algunos mandan la velita. Usted se va a baños, ¿no es cierto? Ve llevando esta velita y poniendo a la virgencita. No, nadie le va a dar orando en vez de usted. La vela es el espacio de oración, el tiempo, lo que marca el tiempo de encuentro con Jesús. Y ese encuentro alumbra siempre. Y alumbra aún en las dificultades. Jesucristo nos acompaña aún en los momentos difíciles para no escandalizarnos y que de pronto lleguemos al momento de que el amor se enfríe, ¿no es cierto? A ver, pensemos en una pareja matrimonial. Cuando hay los problemas, ¿qué pasa con el amor? Se empieza a enfriar. Empezamos a mirarnos, ¿sí? De una manera dudosa. Empezamos a dar criterios, ¿sí? Del otro negativos, separatistas. Aquí nos dice claramente la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero el que persevera hasta el final
se salvará. ¿Sí? Ojo, puede ser que la maldad del mundo, lo que estamos viviendo ahora, nos desanime. Mirta nos hablaba de la situación que está viviendo el Ecuador. Es triste lo que está pasando en este momento. Qué sé yo, algún momento ser presa de la guerrilla, del narcotráfico, de los ladrones, de los sicarios. Y uno también dirá, y chuti, ¿para qué trabajar? A la final yo llevo a vender una vaca y al regreso me asaltan los ladrones. Ya saben que yo fui a vender, que vengo con un dinero, me quitan todo, mejor no trabajo y nos dejamos llevar por el desaliento. Ahí el Señor nos pide, ¿no es cierto?, en comunidad, como comunidad. Por eso es, a ver, una cosa que me olvidaba al comienzo. Son los 12 los que preguntan a Jesús. Primero los que presentan la realidad del templo, la ostentosidad del templo. Después los que preguntan sobre el cuándo, el cómo, sobre el fin del mundo. Los 12. Para que vean que esto es una tarea de iglesia. ¿Sí? Es la iglesia, vivir como iglesia, vivir unidos todos, apoyándonos los unos a los otros. Que si nos unimos, que si nos apoyamos, si nos damos ánimos los unos a los otros, si es que no miramos con indiferencia lo que al otro le sucede, será posible, ¿no es cierto?, salir adelante a pesar de las dificultades. Pero si hacemos lo contrario, no nos importa lo que le pasó al otro, lo abandonamos, ¿no es cierto?, a lo mejor al excluirlo, hagamos que esa persona inclusive hasta pierda el sentido de la vida. Deje de creer en la iglesia, deje de creer en la comunidad. ¿Por qué mucha gente ha dejado de creer en la iglesia? Porque no hemos dado testimonio de fraternidad, de unidad, de solidaridad. ¿Sí? Hemos hablado solo bonito, pero no hemos vivido eso que nosotros hablamos. No vivimos de eso que nosotros hablamos. Lo último, se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál será la meta? El fin, telos, teleión, en griego se dice. El fin será la proclamación de la buena noticia, la evangelización. Yo recién cogí a un grupo de jóvenes, les decía ahorita, a ver, ¿por qué no podemos hacer una misión? El otro día vinieron unos muchachos del colegio donde mí con unas hojitas para explicarme sobre el reciclaje. Padre, el reciclaje es de esto, la basura orgánica, inorgánica, los desechos tal, hay que poner en un tarrito. Continúe. Aló. Sí, Sí, está bien. escuchamos. Ya. Sí, entonces dice, y así, entonces llegará el fin. ¿Sí? El fin. Fin significa cumplimiento. ¿Por qué? Porque el querer de Dios no es destruir el mundo. Dios no quiere que la humanidad se destruya. Lo que nos mandó Jesús es anunciar la buena nueva. Y a un mundo desesperanzado, a un mundo desesperado, anunciemos la buena noticia. Ese es el fin. Y eso hará que se cumpla lo que Dios tiene previsto en la historia, lo que Dios quiere con nosotros, el anuncio de la buena nueva. Bueno, yo con esto termino la charla pidiendo a Dios que no nos desanimemos ante las dificultades, porque ese no es el fin. Eso no es el cumplimiento, no se está cumpliendo nada, porque al contrario, el ser humano lo único que está haciendo es que la historia se estanque, ¿sí? Y el cumplimiento verdadero no se dé, ¿sí? Por culpa de nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que hacer un proyecto, qué sé yo, un político anuncia una obra, vamos a hacer el asfaltado de la carretera de tal parte a tal parte, pero le da de larga, siempre hay una dificultad, otra, ¿sí? Y cuando miramos las dificultades, es posible que las comunidades, que la gente se desanime y empiece a criticar, estos son mentirosos, no dicen la verdad, no están de largas, pero ese no es el fin. El fin es la realización de la obra que
De hecho, se va a dar. Es que Dios cumplirá lo que ha prometido. Dios va a cumplir. Y de hecho, Dios está siempre cumpliendo. Porque la buena nueva no se ha dejado de anunciar, ni se dejará de anunciar jamás. Siempre la anunciaremos. Es obra de Dios y Dios cuenta con nosotros. Da esperanza para seguir luchando en, vamos a decir todos a Mamita Virgen. Dios te salve María.